Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. También un saludo muy especial a todos los teleamigos que nos sintonizan en este momento en vivo en Teleamiga Internacional y por supuesto a todos los estudiantes que nos siguen vía streaming en los auditorios y plazoletas de la Universidad La Gran Colombia. Quiero saludar en primer lugar, como siempre, a todos los estudiantes de la Universidad La Gran Colombia que nos acompañan en este evento. También a los profesores y demás colaboradores de la universidad que siempre nos ayudan a recibir a quienes seguramente tendrán que tomar las decisiones trascendentales para este país. Le doy la bienvenida a Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde y la coalición en la que está el Partido Verde. También hemos tenido en este escenario a su hoy fórmula vicepresidencial, la senadora Claudia López. Saludo también a Verónica Dávila, nuestra directora de Asuntos Públicos y Gobierno, quien lo acompañará, profesor Fajardo, en este espacio de conversación con todos los estudiantes. Nosotros hemos recibido en la Universidad, Sergio, a Humberto de la Calle, a Marta Lucía Ramírez, y hemos extendido la invitación a todos los candidatos y a sus fórmulas a la vicepresidencia para que visiten la Universidad La Gran Colombia y tengan la posibilidad de compartir con los estudiantes, con los profesores, con todos los colaboradores. Yo espero que una vez tengamos ocasión de escuchar las propuestas de Sergio Fajardo, también haya un espacio amplio que va a moderar la doctora Verónica de preguntas, pero también quiero invitar a todos los que en este momento nos siguen en la transmisión en Teleamiga Internacional, en que a través de redes sociales envíen sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias y demás. En pantalla vamos a poner los teléfonos de contacto, Claudia, para que todos los teleamigos, estudiantes, colaboradores puedan enviar sus preguntas, sus lo que quieran, como quieran participar en este espacio de conversatorio. De manera pues que, bienvenido Sergio Fajardo a esta Universidad La Gran Colombia. Este mes estamos cumpliendo ya 67 años, estamos en un proceso de transformación, de renovación, de innovación, donde los estudiantes son sin lugar a dudas el pilar fundamental. De manera que les pido a todos que recibamos con un fuerte aplauso a Sergio Fajardo. Muchas gracias. Yo me retiro que tengo conciliatura. Con gusto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro candidato presidencial, Sergio Fajardo. Y estamos muy gratos de que esté aquí con nosotros, candidato, porque realmente sus estudiantes lo estaban esperando y realmente lo estaban solicitando de manera urgente. Entonces es para nosotros una maravilla que el doctor Fajardo esté con nosotros. La idea de este conversatorio es abordar 4 grandes temas, doctor Fajardo, que digamos son de importancia y que en este momento están atravesando una crisis en Colombia, ¿cierto? Son el tema de la educación, en primer lugar. Estamos acá en una universidad como la Gran Colombia de gran trayectoria, el tema de la salud, el tema de la economía y el tema de la lucha contra la corrupción. Esos son, digamos, los grandes 4 temas que tenemos para escuchar por parte del doctor Fajardo sus propuestas programáticas frente a estos. Y después daremos paso, tengo entendido que está un poco corto de tiempo, doctor Fajardo. Pero vamos a darle. Perfecto. De esta manera entonces iniciamos y pasaremos después a una ronda de preguntas que uno de nuestros estudiantes nos va a ayudar con unos papelitos, ¿cierto? Por acá, perfecto, con cada una de las preguntas y de esta manera abordaremos las que más se puedan. Entonces, doctor Fajardo, nuevamente bienvenido y por favor quiero que nos cuente, usted ha hablado a través de toda su campaña que con la educación se puede y se puede transformar a Colombia. Cuéntenos acerca de esa plataforma o de esa propuesta en educación que tiene usted si es elegido el próximo presidente de la República. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a tratar de hilar los 4 temas. Hago una presentación breve de forma tal de que inmediatamente podamos empezar a conversar y hacer preguntas. A ustedes aquí no hay ningún problema en decirles los detalles de nuestras propuestas están en la página sergiofajardo.com. Ahí están todos los detalles con todo el rigor. Entonces,
ustedes se pueden informar ahí. Pero trato, como les digo, de hacer una presentación que me permita recoger todos estos temas y conversar para que sea diferente pues a lo habitual de darse un super discurso y perderse. Está perfecto. Muy bien, entonces, lo primero que yo quiero señalarles a ustedes es lo siguiente. Colombia es un país que está atormentado en este momento. Colombia es un país que está triste, agobiada, y no solamente triste y agobiada, sino muy indispuesta. Hay mucho malestar en Colombia. Décadas de la violencia, lo que nos ha quedado a nosotros de esa violencia, la destrucción de vida, la destrucción económica, el miedo, la rabia, el dolor, todas las vicisitudes alrededor del proceso de paz, una indignación profunda por todo nuestro país, alrededor del mundo de la corrupción, lo que está pasando en todas las esquinas. Y físicamente yo he estado por toda Colombia caminando en las calles, escuchando a las personas, y esas son unas características de una Colombia que habitualmente ocupaba los primeros lugares cuando hacían los rankings de la felicidad en el mundo. Colombia siempre era de los países más felices del mundo. Pues ya no estamos dentro de esos países más felices del mundo. Nuestro país está agobiado. A mí me gusta decir, a Colombia se le llenó la taza. Y el reto político, lo que yo represento acá, nuestro trabajo, la coalición con el Polo Democrático Alternativo, con la Alianza Verde, con nuestro movimiento Compromiso Ciudadano y además convocando personas de todos los lugares, de todas las condiciones, y eso es una característica de nuestro trabajo, es avanzar en Colombia para pasar esas páginas y apostarle a la inteligencia, el talento, la capacidad que tenemos nosotros. Esa es una gran riqueza de nuestro país, talento, inteligencia, capacidad. Está la riqueza ambiental como una gran condición de nuestra biodiversidad, que nos hace extraordinarios en el mundo, y la diversidad de culturas que tenemos por todo nuestro país. Nuestro país es un país fragmentado, con muchas culturas, muchos acentos, muchos atuendos, comidas, una gastronomía diferente, pero es un país que nunca le ha apostado realmente a algo que nos permita estar juntos, unirnos. Porque unirse por el miedo y la rabia, el dolor, la indignación, es una forma de unirse, pero no es una forma para construir. Ese es el contexto, y lo que nosotros representamos en términos políticos es pasar, romper con esa estructura política tradicional y escribir de manera diferente una página nueva para nosotros. Yo estoy acá porque hace 18 años empecé a participar en política. Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes, profesor también en la Universidad Nacional, y hace 18 años con un grupo de amigos tomamos la decisión, y regresé a mi ciudad, a Medellín, a participar en política. Nos cansamos de decir hay que hacer esto, porque nosotros decimos hay que hacer esto y aquello, pero cuando decimos eso, ¿a quién le estamos diciendo que lo haga? Y después de todo, son los políticos los que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba, pero hace 18 años, como les digo, tomamos la decisión y fue no vamos a decir más hay que, vamos a entrar a participar en política, vamos a armar un movimiento cívico independiente, vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar nuestra sociedad. Eso fue hace 18 años y hoy estamos acá. Ha sido una historia de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, participar hace 8 años con Antanas Mocus en la Ola Verde. De hecho, hoy hace 8 años me caí yo de la bicicleta. Yo no sé si ustedes saben de la caída que yo me pegué. Hace 8 años me caí de la bicicleta, me quebré la cadera, pero uno se levanta en la vida, vuelve y arranca y seguimos con el mismo entusiasmo. Y esta apuesta tiene un eje conductor o 2 puntos fundamentales: cambiar la política para construir de una manera diferente en Colombia. Cambiar la política tiene que ver con el primer paso de la lucha contra la corrupción. Yo insisto, la corrupción llega al poder es a través de las campañas electorales. Los que pagan para llegar, llegan a robar. De la forma como se hace la campaña, así se gobierna. Mire las fotos, sabe quiénes son, dónde están, y después en el poder, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Un peso por un voto, o pagan para llegar y llegan a robar, y eso significa puestos, contratos, y se necesita la impunidad para poder avanzar. El primer paso en la lucha contra la corrupción es la campaña electoral, la forma como se hace la política. De eso yo no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda que el tema de la corrupción es un tema fundamentalmente ético en nuestro país. Un ejemplo para ilustrar es, el fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia
que hacen parte de lo que los medios de comunicación han denominado el cartel de la toga, involucrados en todo esto. Y son los que mejor conocían las leyes. Echa la ley, echa la trampa, y nosotros tenemos un reto, repito, ético, en la forma como nos relacionamos con la política, con lo público, para transformar nuestras condiciones de ciudadanía. En ese punto fundamental, para unirnos, para sacar lo mejor de todos nosotros, para avanzar, para construir en algún sentido en Colombia por primera vez, la apuesta es por la educación. Realmente cuando yo digo la educación estoy diciendo educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, los espacios donde está el talento de todos nosotros acá, de todo nuestro país, y vamos a sacar lo mejor de nuestra sociedad para avanzar. Eso es lo que hemos hecho, hice cuando yo fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, que saqué las mejores notas, digo saqué, pero estoy hablando sacamos, porque fue un gobierno y la forma como hicimos las cosas, y ese ha sido siempre nuestro espíritu, sacar lo mejor para avanzar y transformarnos como sociedad. Les hablo brevemente de la apuesta por la educación, relaciono con el tema del desarrollo productivo, digo 2 palabras acerca de salud y conversamos, para poner un contexto así bien sencillo que nos permita responder inquietudes. Candidato, lo interrumpo 2 segundos. Me gustaría en esa parte donde usted nos va a hablar de la lucha contra la corrupción, ¿cómo va a hacer usted cuando llegue a la presidencia para realmente, como usted dice, Colombia estamos en un punto donde tenemos la tasa llena, estamos en una crisis? ¿Cómo va a hacer usted realmente para luchar contra esas maquinarias, contra esa burocracia que ya existe, contra todo, digamos, esta política tradicional que llevamos desde hace muchísimos años para realmente combatirla? En ese punto, sí, digamos, es una de las grandes preguntas que ha tenido el auditorio y los estudiantes y nos gustaría que abordar en eso. Respondo entonces a esa pregunta tuya. Yo fui alcalde y fui gobernador. No es lo mismo ser alcalde y gobernador que presidente, pero es el mismo patrón, ¿cierto? Es una forma de hacer la política. Yo vengo recorriendo un camino de 18 años. Esto no empezó para esta campaña, que hay que decir en esta campaña, sino es una secuencia de pasos. Yo soy matemático y dentro de las matemáticas el área mía es la lógica matemática. O sea, nosotros hemos venido siendo coherentes, consistentes, avanzando por una ruta paso por paso. Entonces, lo primero que yo hice como alcalde es, llegamos al poder y de 21 concejales teníamos 2 que estaban con nosotros, 19 en contra. Ganamos la elección. Les dije, ni un puesto ni un contrato para ningún concejal. Nosotros no hacemos una coalición para nombrar una contralora que nos colabore, que es la palabra que se utiliza. Dijimos, pero con todos ustedes vamos a trabajar, vamos a construir el plan de desarrollo, vamos a construir y los vamos a invitar a qué representan ustedes, por qué están acá, cuál es su visión de ciudad, cuáles son sus ideas, y vamos a construir el plan de desarrollo. Ni un puesto ni un contrato, pero respeto y reconocimiento para todos en función del trabajo por la gente. Me decían, está loco, está chiflado, eso no se hace. Pues aquí estamos y logramos la aprobación de todos nuestros proyectos y repito, no hay uno solo que pueda decir, a mí me dieron algo. Entonces imagina que que yo hubiera hecho algo de esa naturaleza por todo el país diciendo todo el tiempo, ni un puesto ni un contrato, pues así lo hicimos. Y gobernamos y sacamos las mejores notas y los respeté a todos. Así hubieran dicho lo que hubieran dicho durante la campaña, pero los invitamos a jugar en otra cancha. Ese es el sentido de todo esto. Cambiamos las reglas y eso es lo que nosotros somos una ruptura política. Después en la gobernación de Antioquia exactamente lo mismo. Y en el gobierno nacional es exactamente lo mismo, ni un puesto ni un contrato, pero vamos a convocar a congresistas para que trabajemos juntos en la construcción de un plan de desarrollo y les puedo explicar cómo vamos a hacer esa construcción de ese plan de desarrollo que tiene que ver con la educación, con el desarrollo productivo de nuestra sociedad y de esa manera cambiamos las reglas de juego, construimos otras reglas, respetamos las reglas, esa es la clave de todo esto. Y una vez que nosotros respetamos las reglas empezamos a hacer las transformaciones. Por eso estoy yo acá. Si no, aquí no estaba sentado. No es para hacer dentro del mismo mundo las mismas cosas. Y nosotros somos una ruptura, y por eso lo decía desde el comienzo, somos una ruptura política para construir y avanzar en ese sentido. Y ahí empieza ya la lucha contra la corrupción, porque usted ya rompe con el esquema perverso de la forma como se asignan los recursos, quienes tienen el poder, y podemos gobernar con transparencia. Y eso permite hacer seguimiento, responder por todas las acciones que nosotros tenemos, dar cuentas permanentemente de la forma como se desarrollan los procesos y así vamos, conectando con la ciudadanía, todos estamos expuestos y vamos respondiendo.
Por supuesto que necesitamos leyes y vamos a necesitar leyes y vamos a perfeccionar muchas cosas del mundo de la contratación, en el mundo de la justicia, pero el reto ético es este que les estoy diciendo y es la ruptura para empezar a transformar. Perfecto. Entonces, les hago una pregunta que a mí me gusta para motivar el tema de la educación. ¿Quién de ustedes acá sabe, y los que nos están viendo también piensen, saben cuál es el plan decenal de educación del 2016 al 2026? ¿Quiénes de ustedes saben de qué se trata? Levanten la mano sin ninguna pena. Esta respuesta es la misma en todas partes donde yo estoy. Queridos Es estudiantes, exactamente ¿qué la pasa? misma. No es problema de los estudiantes, es en todos lados, en todos los sectores de nuestra sociedad. Y eso simplemente significa algo. Nadie sabe cuál es el proyecto de educación en nuestro país. La educación no es parte de nuestro proyecto de sociedad. Para empezar, si nadie sabe el plan decenal, que es la ruta que vamos a seguir, que fue consensuada, construida en principio, y nosotros no sabemos de qué se trata, pues no existe. El primer punto para nosotros es el Pacto Nacional por la Educación. Ganamos las elecciones, al otro día estamos convocando a la familia de la educación, a la Universidad Gran Colombia hace parte de la familia de educación en Colombia, empresarios, fundaciones, consejos de competitividad, gremios, asociaciones, y convocamos congresistas, mandatarios, y nos vamos a sentar a decir, estos son los puntos sobre los cuales vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. Señalamos los puntos, cuáles son los programas sobre los cuales vamos a trabajar, todo el que participa se compromete, todo el que participa aporta, y empezamos desde ese momento a escribir la página nueva de la educación en Colombia, y tengan la certeza que el 7 de agosto del 2022, cuando yo haga la pregunta, todo Colombia va a levantar la mano y va a decir, todo Colombia va a saber que está con la educación, que estamos avanzando, qué retos tenemos como país. Necesitamos recursos extraordinarios. Nuestro reto es aumentar por lo menos el 10% del presupuesto para la educación todos los años. En el esquema de la lucha contra la corrupción, con Claudia López como vicepresidenta nos hemos propuesto, peso que le quitamos a la corrupción va para la educación, para la ciencia y la cultura. Eso significa, y estamos apuntando a cerca de 9 billones de pesos que tenemos que recuperar para invertir en estos temas, y ella va a ser la cabeza de la lucha contra la corrupción en el Estado colombiano, es la persona que tiene la valentía, la inteligencia, el conocimiento, y vamos a afrontarlo directamente desde esa perspectiva nuestra. Vamos a hacer una movilización permanente de Colombia. En Colombia, por ejemplo, al finalizar el siglo pasado y comienzos de este siglo, se firmó el Plan Colombia, los Estados Unidos aportando una gran cantidad de millones de dólares hasta el día de hoy, se siguen aportando millones de dólares para luchar contra las guerrillas y el narcotráfico. Nosotros vamos a convocar al mundo para el Plan Educación Colombia y vamos a invitar a los países. Entonces vamos a hablar de Finlandia, que nos dicen que por qué no hacemos la educación como Finlandia, como Singapur, los países del mundo, pero los vamos a invitar a participar en la transformación de la educación en Colombia. Y entonces del Plan Colombia para la guerra, el Plan Educación Colombia para la inteligencia y la capacidad de nosotros. Y vamos a movilizar. Y de esa forma empezamos a construir un proyecto de país. Fíjese que no he hablado de la educación inicial, de 0 a siempre, de una cantidad de cosas que todos queremos, que por supuesto queremos. Y paso de una vez a explicarles sobre educación superior dentro de todo esto y entender que tiene que ver con el desarrollo económico para que ustedes se den cuenta cómo vamos integrando nosotros todos los elementos para la transformación de Colombia. El plan de desarrollo es la hoja de ruta que tiene que seguir un gobernante durante su periodo para hacer realidad lo que prometió en la campaña, para convertirlo en unos objetivos, para convertirlo en una sucesión de pasos que le permitan llegar a donde prometió que iba a llegar como sociedad. El plan de desarrollo es fundamental para hacer una verdadera gestión pública. Nosotros fuimos escogidos mejor gobernador, mejor alcalde de Colombia, y lo primero que tuvimos fue el mejor plan de desarrollo. Porque con ese plan de desarrollo nosotros teníamos las ideas, los propósitos, los retos escritos, diseñados con una ruta para ir avanzando, para llegar al lugar que nos propusimos. Nosotros vamos a construir el plan de desarrollo de Colombia y va a tener para cada departamento, para cada región, para Bogotá, para las diferentes regiones de Colombia, el departamento del Quindío, un plan de desarrollo, el plan Quindío Colombia, en cada lugar. Y la forma como vamos a hacer ese plan de desarrollo tiene que ver con nuestra propuesta de desarrollo económico, es convocamos en cada uno de estos lugares al Consejo Regional de Competitividad,
empresariado, por supuesto la educación, las universidades, el conocimiento, los gremios, y nos convocamos y discutimos los proyectos que vamos a desarrollar en cada uno de esos departamentos a partir del potencial que tiene el departamento, de las riquezas que tiene el departamento, y en cada lugar entonces empezamos con los congresistas a hacer, estos son los proyectos que vamos a hacer nosotros acá. Ahí ya estamos incorporando desde el comienzo algo que siempre se dice, que hay que articular universidad, empresa, Estado. Desde la formulación del plan ya está participando el conocimiento, está participando la universidad, sabemos cuáles son los proyectos, cuáles son los responsables y los recursos que vamos a asignar, y desde esa perspectiva entonces empezamos a mostrar el camino del desarrollo productivo de cada una de nuestras regiones. Articulamos los proyectos regionales y le decimos al país, esta es la apuesta productiva que nosotros tenemos en Colombia. Y ustedes ya van a ser partícipes de ese desarrollo. ¿A qué le estamos apostando? ¿Qué conocimientos se necesitan? ¿Cuáles son los programas de formación para atender los retos que tenemos? No solamente de la región, sino los de toda Colombia. El plan de emprendimiento para todo el país lo articulamos desde las necesidades regionales, la mirada regional, los proyectos de país articulados, y convocamos a la red de universidades con los programas de emprendimiento públicas y privadas para participar en ese desarrollo. Y empezamos a hacer una movilización de la sociedad, vamos respondiendo por todos los proyectos que discutimos en público, los tenemos que hacer un seguimiento, explicar en qué están, cómo van, cuáles son las responsabilidades, y empezamos a darle sentido al desarrollo regional, al desarrollo de nuestro país, a articular el conocimiento para el desarrollo productivo, y de esa forma nosotros nos vamos transformando. Así lo hemos hecho. Yo convoqué, como cuando fui gobernador, con cada municipio teníamos el plan de trabajo con cada municipio, cuáles eran los proyectos, se rinde cuentas, hay transparencia, se incorpora el conocimiento en la medida de lo que corresponda a la actividad que nosotros estamos desarrollando. Ese ha sido nuestro reto y ahí empezamos a trabajar. En esos mismos lugares empezamos con el plan de formalización. Una de las tareas más grandes que tenemos en Colombia es la formalización de actividades productivas que son informales. Empezamos entonces organizando en cada territorio cuál es el carácter de la informalidad, le buscamos un camino a esa informalidad para convertirse en micro, pequeña o mediana empresa, para las cuales tenemos unos planes especiales desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la formación, qué herramientas se necesitan, científicas, tecnológicas, cómo se puede participar en estas empresas y cómo vamos formalizando, y de esa manera vamos avanzando en un tema que es fundamental, que es la generación de empleo para poder tener seguridad social. Y con ese empleo que nosotros vamos generando, ampliamos la base de las personas que cotizan en el mundo de la formalidad, ampliamos los programas que tienen que ver con pensiones, el tema de la salud está incorporado con el tema pensional, y así nosotros articulamos el conocimiento, la educación, el desarrollo productivo, la capacidad de generar empleos pertinentes y asociados con el conocimiento que todos ustedes tienen. Termino diciendo dos palabras acerca de la educación superior y empezamos a conversar, pues yo lo hago esto como abrebocas y cualquier inquietud que ustedes tengan les damos trámite y así no me quedo yo hablando todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacer una gran apuesta por la educación superior en Colombia. Estoy hablando de educación superior en todos los niveles, desde el SENA hasta la universidad. Como Estado tenemos que hacer una apuesta por la educación pública, ampliar la cobertura de la educación pública, de forma tal de que nosotros logremos llegar al finalizar nuestro periodo alrededor del 65% de educación superior para toda la sociedad. Eso significa que de cada 100 estudiantes que salen de bachillerato, 65 puedan hacer el tránsito a la educación superior en general y un énfasis en la educación pública como política del Estado. Dentro de ese programa nosotros tenemos varias condiciones. Ya les dije que íbamos a aumentar el presupuesto por lo menos el 10% cada año para el mundo de la educación, que tiene que ver con las diferentes instancias de la educación, en particular la educación pública. Y dentro de todo eso, nosotros tenemos entonces varios programas asociados con la educación superior de nuestro país. Uno, hay un programa que siempre me preguntan, de una vez lo respondo, el programa Serpilo Paga. El programa Serpilo Paga no va a continuar como el programa que nosotros tenemos. Las personas que entraron van a terminar, por supuesto, con todas las condiciones, y la razón para no continuar, ya se las explico, es que es un grupo muy reducido de estudiantes, muy buenos estudiantes, para los cuales estamos utilizando una cantidad extraordinaria de recursos, teniendo tantas personas pilas, para utilizar la expresión, que nosotros necesitamos aportarles y darle también oportunidades. Entonces son muy pocos,
para una inversión extraordinaria y nosotros tenemos que multiplicar esa inversión para darle muchas más oportunidades a otras personas que tienen la capacidad para hacerlo. Pero vamos a hacer también, dentro de todo eso, un programa, porque hay un mensaje muy potente del programa Serpi lo paga, y es cualquier estudiante en cualquier lugar de Colombia donde esté en la vereda más remota, si tiene un talento, si tiene disciplina, si le gusta estudiar y tiene condiciones, puede llegar tan lejos como quiera con la educación. Ese es un mensaje potente en una sociedad donde los héroes han sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, que veamos el poder de la educación. Eso lo vamos a enmarcar en un programa que hicimos en la alcaldía y en la gobernación que se llama las Olimpiadas del Conocimiento. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó esto. Es un programa de reconocimiento de talentos, va para todo Colombia, estudiante, maestra, maestro, su colegio, su municipio, y vamos articulando. ¿Estoy haciendo algo mal? No, está perfecto. Vamos articulando toda una forma de destacar y hacerle visible y tangible a Colombia nuestros talentos, convocar al sector privado para que aporte unos recursos, aportamos unos recursos básicos para hacer un despliegue de Colombia. O sea, siempre tenemos que mostrar nuestra capacidad, nuestro talento. El ICETEX es una obligación, nosotros transformarlo. El ICETEX, en principio, pues la idea es que cualquiera de ustedes, seguramente más de uno puede tener un préstamo del ICETEX. El objetivo es, tiene el talento, tiene la capacidad como tienen ustedes, está en este lugar privilegiado como es esta universidad, y nosotros le tenemos, piensen en esto, quieren avanzar y estudiar, y le tenemos que ir quitando una cantidad de obstáculos que hay enfrente para llegar a donde quieren llegar. Y por supuesto, pues una de esas formas es el tema de los créditos, pero el ICETEX no tiene que ser una empresa, no es un banco financiero autosostenible, sino es una expresión del Estado con subsidios para ir quitando todos estos obstáculos para que se pueda llegar. Ese es el sentido de lo que tiene que ser el ICETEX, pero no puede ser que después de que llega se encuentra con un muro más grande que todos los que tenía previamente, porque tiene que pagar y las condiciones como está diseñado. Entonces, redefinimos el ICETEX en su objeto, nadie tiene que pagar intereses sobre intereses, se paga cuando tenga capacidad de trabajar, cuando tenga su trabajo, modificamos las tasas de contribución y una cantidad de subsidios alrededor de las necesidades de los muros que les estoy diciendo, que no son los mismos muros para todo el mundo, sino, por ejemplo, en Colombia hay muchas personas que cogen 2 buses y van a la universidad y no almuerzan. Una cantidad de elementos de esa naturaleza diseñados como subsidios del Estado para apoyarlos de todas las condiciones, en todo el espacio, no es la universidad pública, sino para todas nuestras universidades para que se pueda llegar. La universidad entonces está articulada con los proyectos productivos en cada territorio. Bogotá es un territorio de Colombia. Al mismo tiempo tenemos, y con esto termino, 7 proyectos estratégicos para el desarrollo del país. 7 proyectos transversales que tienen que ver con la riqueza ambiental, con la riqueza de nuestro talento, la apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura como proyecto de país. Nosotros tenemos que ver eso en cada acción de Colombia, nosotros tenemos que ver dónde están la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Y son 7 proyectos estratégicos que se los enumero, y 5 tienen que ver directamente con el tema del medio ambiente y la transformación de ese medio ambiente con educación y con todos estos ingredientes, que son la biotecnología, las energías renovables, la agroindustria, el ecoturismo, las ciudades sostenibles. Estoy diciendo como proyectos de país donde vamos a movilizar todo lo que tiene que ver cuál es la educación, qué capital humano, para usar esa expresión, se necesita, cuáles son los proyectos de investigación asociados con el conocimiento que nosotros tenemos, las posibilidades de emprendimiento en todos los niveles asociados con estas expresiones que les estoy diciendo, todo lo que tiene que ver con las industrias asociadas con el tema de la cultura, las artes, las artesanías como país y la economía digital en todos y cada uno de los espacios de nuestra sociedad. Entonces, creamos las condiciones, abrimos caminos para el desarrollo de Colombia, vinculamos desde el comienzo a la actividad productiva, el conocimiento y lo que ustedes significan, abrimos las puertas para que se pueda avanzar en esa transformación y vamos construyendo un país que lo vamos llevando paso por paso, rompemos la forma tradicional de la política y vamos construyendo. A esa Colombia, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Le estamos apostando a su capacidad, al talento en todos los niveles. Estoy hablando de emprendimiento desde el nivel barrial más humilde, como hicimos en Medellín, hasta lo más sofisticado de la innovación y del conocimiento. Todo esto tiene instancias, corto, mediano y largo plazo,
todo tiene para todas las condiciones de nuestra sociedad y de esa manera vamos pegando a Colombia para enfrentar el tema del empleo, para terminar el tema de las oportunidades. Yo creo que puedo dejar ahí, como abrebocas, conversamos. No sé si tú quieres hacerme las preguntas de ahí o alguien quiere levantar la mano acá, con mucho gusto, y conversamos, pero esa es una síntesis. No, muchas gracias, candidato. Le cuento que estamos en este momento, no solamente tenemos estudiantes en este auditorio, teníamos habilitados 2 auditorios y debido a la gran, digamos, acogida que tuvo su visita a la Gran Colombia, tenemos también en este momento habilitados 2 auditorios más. Esto nos están viendo los estudiantes en directo. Estamos hablando de más o menos 800 estudiantes que nos están viendo aquí en la Gran Colombia directamente. Y por supuesto, estamos en transmisión en vivo en Teleamiga Internacional, que llega aproximadamente a 36 millones de personas. Entonces estamos, digamos, en un momento muy importante y le damos muchísimas gracias por su abrebocas. Me parece fundamental, tenemos cantidades de preguntas, me están llegando inclusive papeles de los otros auditorios, pero yo voy a tratar, y digamos, en las preguntas que tengo, de no repetir, digamos, los temas que podemos abordar en un mismo segmento. Entonces aquí están preguntando muchísimo los estudiantes acerca de cómo va a afrontar usted, candidato, el conflicto con Venezuela. El tema de inmigración específicamente es, digamos, una de las preguntas que se repiten acá a través de estos papeles en este auditorio. Y en toda Colombia. Y le estoy hablando como un gobernante. Yo soy un profesor, vamos a gobernar, vamos a hacer las cosas con seriedad, vamos a abrir las oportunidades. Para mí la primera forma de respeto es ser serio en lo que estamos diciendo, no venir a decir cualquier tontería por decir para tratar de cautivar, sino que cautivamos por la convicción, por la solidez de lo que nosotros hacemos y el camino que hemos recorrido. Venezuela, primer punto, en todos y cada uno de los lugares nosotros tenemos que denunciar la dictadura del siglo XXI. Lo que está pasando en Venezuela es la destrucción de la democracia, y nosotros, y como gobierno y por forma de entender lo que nosotros somos, pues respetamos la autonomía de cada país escoge el presidente que quiere. Nosotros no nos podemos, a mí puede ser que no me guste Donald Trump, pero ese es el presidente que escogieron allá, y con él es que nos vamos a entender, ¿sí? Pero siempre con una condición, que es la democracia. Si hay destrucción de la democracia, nosotros como país siempre la estaremos denunciando. Y además vemos la calamidad de lo que ha sido esa destrucción, la cantidad de personas que vienen a Colombia saliendo de Venezuela porque tienen necesidades, no vienen acá porque tienen que pasar a pasear, sino porque están en esa condición. En segundo lugar, nosotros necesitamos y tenemos que ser solidarios con Venezuela. Siempre es bueno recordar cuántas personas, millones de personas de Colombia se fueron a vivir a Venezuela en otros tiempos, y muchas familias de Colombia tuvieron la oportunidad y recursos para sus familias gracias a lo que sus familiares enviaban desde Venezuela para sostener acá sus familias. Eso no se nos puede olvidar, y de hecho muchos de los que vienen son o tienen raíces colombianas asociados con todo ese mundo que se fue allá. Ahora, entendido esto, enfrentamos un dilema muy grande, y por eso se está avanzando en estos días y se tiene que avanzar en un programa de identificación quiénes están acá, tener un conocimiento de qué personas están, en qué condiciones están, para poder hacer la atención con una observación que es muy importante. Las mayores necesidades están con salud, con educación, con empleo y con seguridad. Y están llegando a partes de Colombia donde hay necesidades de salud, de educación, de empleo y de seguridad. Entonces nos toca hacer un esfuerzo extraordinario como sociedad para que las personas colombianas que están en esos lugares no vean deterioradas sus condiciones, y esto no se convierta en un problema que es que tenemos venezolanos acá y convertir esto en una confrontación. Eso obliga a multiplicar recursos nuestros para atender a nuestras comunidades en el marco de esa solidaridad, convocar a la comunidad internacional a que nos acompañe solidariamente en este tema, que es un tema de envergadura y bastante grande como reto para nosotros como país. Invitar también y convocar a esa comunidad internacional para que muchas personas puedan seguir hacia otros países a tener oportunidades dentro de todo esto,
y finalmente nunca caer en la tentación de precipitar a un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Esa sería una barbaridad, justificar al gobierno de Maduro precisamente porque Colombia se convierte en el problema por una confrontación militar. Ese es el enfoque que nosotros tenemos que hacer. Todo esto es complejo, ¿no? Ustedes entenderán las dimensiones de lo que está ocurriendo, pero esa es nuestra obligación y es la manera como lo entendemos. Perfecto. Otra de las preguntas que, digamos, se repite acá en tres estudiantes es el tema sobre el proceso de paz, candidato. Es el tema de cómo sacar adelante, si usted está de acuerdo con este proceso de paz que hemos adelantado hasta el momento y cómo va a darle continuidad, si le va a dar continuidad y cómo, acá otra pregunta, cómo hacerlo, así es. Yo voté por el sí en el acuerdo de paz y volvería a votar por el sí. Es una obligación de nosotros en Colombia. Nosotros tenemos que avanzar en Colombia, nosotros no podemos retroceder. Ahora, se han cometido, a mi modo de ver, una gran cantidad de errores que debilitan el proceso y nosotros, nuestro objetivo no es acabarlo, sino fortalecerlo y hacerlo bien, pero señalo unos errores que son tremendos y que son muy costosos como sociedad porque eso genera desconfianza, debilidad, incredulidad y cada vez que va pasando más y más tiempo, pues más se afecta el proceso. Y nosotros tenemos que avanzar en la construcción de la paz en Colombia. No se hizo la pedagogía para la paz durante el acuerdo de paz, durante la discusión del acuerdo de paz. Entonces, no se nos explicó cuáles son las bondades de tener un acuerdo de paz. Fíjense que ustedes que yo al comienzo les decía que nunca habíamos tenido un proyecto que nos permitiera unirnos como sociedad. Nunca. El acuerdo de paz era la gran oportunidad para que en Colombia nos hubiéramos unido alrededor de algo que hacíamos en conjunto y que todos teníamos nuestros intereses en ese proceso. Y no fue así. Y yo creo que el tema fundamental fue que no se nos explicó por qué avanzar en un proceso de paz nos hacía mejor sociedad. Para cualquiera, aquí en Bogotá, en la séptima, aquí al lado de la avenida Jiménez, tiene sentido, pero nunca se nos explicó las bondades de avanzar en un proceso de paz, para avanzar en un proceso de cultura ciudadana de la convivencia, para llegar a unos territorios donde tenemos que llegar para avanzar en el desarrollo rural, que es parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país, construir la paz en los territorios, en fin, todo eso nunca se nos explicó. Entonces llegamos a una elección, ganó el no y quedamos más divididos de lo que estábamos. Y ese es uno de los costos altos de nosotros como sociedad. Con todas esas modificaciones al acuerdo, no se está haciendo pedagogía. Vuelve y juega y ¿quién nos está explicando a nosotros cómo va el proceso? ¿Quién es la cabeza? Ustedes pueden identificar a alguien que esté explicando lo que está ocurriendo. Entonces, cada que pasa algo es la incertidumbre, adivinar qué es lo que significa, qué va a pasar, qué no va a pasar, y todo queda bajo cuestión, bajo un interrogante. Y eso es muy costoso como sociedad. Ustedes me han visto que yo todo el tiempo he estado diciendo explicar, seguimiento, transparencia, explique. Por supuesto que yo soy un profesor, pero eso es una forma de educar, de hacer política, de hacer ciudadanía. Explíquenos a nosotros, porque esa es una gran forma de respetar a la gente. Entonces, tenemos que hacer esto. No se ha ocupado el territorio como se tenía que ocupar. Lo que pasa en Tumaco no fue inesperado, se sabía cuál era la condición, estábamos desde hace años, se sabía que esa era la condición que estaba, el papel de las FARC allá en ese territorio, y no se hizo y estamos entonces siempre en una situación calamitosa, cada vez, y nosotros tenemos que llegar a afrontar eso. Ojalá que desde ahora lo vayan corrigiendo, pero no lo veo, entonces pasa cualquier incidente y todo está en cuestión, no sabemos bien qué va a pasar y al proceso de paz hay que cuidarlo, y yo espero que el gobierno nacional nos entregue un proceso organizado, con cuidado, para poder seguir avanzando. Si no, nos toca corregir todo esto, pero mientras más nos demoremos, más costoso es. Bueno, otra de las preguntas que tenemos por parte de los estudiantes es ¿qué subsidios estudiantiles piensa implementar en todos los niveles de educación si el programa Ser Pilo Paga se va a desmontar? Recuerden, el programa Ser Pilo Paga era para un número reducido de personas, muy pequeño comparado con la dimensión del número de personas que hay en nuestro país. Entonces, vamos a tener un programa de talentos, ya les mencioné, Olimpiadas del Conocimiento, financiado de otra forma, por otro camino, reconocer siempre el talento. Ya les hablé del ICETEX, cómo vamos a cambiar y diseñar un programa de subsidios, verdaderos subsidios, para muchas de las instancias. Les hablé de muros.
No es el mismo muro para todo el mundo, sino de diferentes, entonces diseñarlos de acuerdo a esas condiciones. Tenemos que hacer un trabajo que habitualmente no se menciona y es uno de los problemas de la educación superior es la deserción. ¿Cuántos estudiantes entran y después de haber pasado tantos semestres se retiran? Hablamos de ampliar la cobertura, pero mucha gente se nos retira. De hecho, de cada 10 que entran, 4 se retiran. O sea, eso es un costo alto, miren, en cupos, en términos de lo que significó para esa persona, sus deudas. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, de hacer un acompañamiento y trabajar con las universidades para que haya un apoyo, para que efectivamente se pueda avanzar. Hay un programa que tenemos que mirar porque todo esto tiene que ser articulado con los alcaldes, gobiernos departamentales. Uno que hicimos en Medellín cuando yo fui gobernante, y creo que todavía está, que fue un tiquete estudiantil, un precio especial para los estudiantes para usar el sistema masivo de transporte público. Pero eso se tiene que hacer bien hecho con las alcaldías, eso no es el presidente que dice hágase, sino lo tenemos que articular para entender cosas de esa naturaleza que ocurren. Es en ese sentido que nosotros vamos a ampliar, como les dije, la cobertura en la educación pública. Les he hablado de una gran red de emprendimiento en Colombia donde todos ustedes pueden participar, que es parte del Estado que apoya a todos esos emprendimientos para que se articulen y haya unión de estudiantes en Colombia alrededor de esos conocimientos que tiene los recursos del Estado para que se pueda participar, públicas y privadas. Bueno, tenemos unas preguntas referentes al tema pensional. ¿Se va a realizar en su gobierno alguna reforma pensional? ¿Se va a tener en cuenta el tema que se ha venido hablando ahorita en campañas de incrementar la edad de las personas para pensionarse? Eso es un tema, digamos, de preocupación en nuestros estudiantes también. No se va a incrementar la edad, no vamos a incrementar la edad de pensiones, 62 años los hombres, 57 las mujeres. Empiezo por eso. Ahora, el reto de las pensiones, se los explico brevemente. De cada 10 personas que están en edad de jubilación, o sea, mayor de 62 hombre, mayor de 57 mujer, solamente 2 tienen pensión. Eso significa que hay 8 que no tienen esa pensión, ninguna seguridad social garantizada. Nuestro reto es aumentar el número de personas que tienen pensión y por eso les hablaba yo ahora del tema de formalización. La formalización es un mecanismo para estar dentro de la estructura organizada del Estado, para poder hacer aportes a la seguridad social, para tener esos beneficios del Estado de manera corriente, no de forma extraordinaria bajo alguna circunstancia. Ese es un gran reto para Colombia y ese proceso de la formalización tiene que ver con todo esto. Tenemos y vamos a hacer una reforma pensional concertada donde tenemos un colchón para todos, universal. Quiero decir con eso, todos vamos a aportar al Colpensiones, que es el sistema público universal. Tenemos que discutir hasta qué nivel de salarios y de ahí para adelante las personas que tengan mayor capacidad pues van a aportar y hacen sus ahorros privados. Ese es un reto que nosotros tenemos en Colombia. Esa es una discusión grande porque tenemos que definir bien cuál es el nivel salarial y por eso convocamos para concertar y hacer una discusión pues con empresarios, empleados, sindicatos, en fin, el Estado para discutir acerca de todo esto. Tenemos igualmente que avanzar en el cubrimiento. Hay un programa que es bonito, que es doloroso porque es 1,5 millones de personas en Colombia hoy, pobres, ya en edad de jubilación, reciben un subsidio, se llama Colombia Mayor el programa. Tenemos que aumentar la cobertura de ese programa Colombia Mayor. Hay mucha gente que fue pobre y se quedó pobre y ya está en una edad que no hay posibilidad de devolverse ni reparar, tener ese subsidio para cuidarlos. Y dentro de esta reforma pensional, uno de los temas grandes es cómo lograr que las personas tengan por lo menos un salario mínimo de pensión. Eso significa revisar mucho las condiciones laborales, la dignidad del trabajo, cómo se pagan lo que tienen que pagarle a las personas cuando tienen un trabajo, cómo se acumulan esos aportes. Todo eso hace parte de una mirada muy cuidadosa que tenemos que hacer nosotros en el país y así en esas líneas son las bases de la discusión que lideraríamos nosotros desde el gobierno para hacer la reforma pensional. Perfecto. Me llama la atención que tengo también 3 preguntas frente al tema del sistema de salud. ¿Qué propuestas tiene usted, candidato, para mejorar este sistema de salud? Y porque además me llamó mucho la atención que en 2 de las preguntas los estudiantes lo llaman que en vez de ser un sistema de salud es un paseo a la muerte, que es, digamos, la gran crisis que estamos viviendo de salud en el país. ¿Qué propuestas tiene usted para mejorar este sistema?
y no le había respondido porque tú me lo habías mencionado como tema cuando estaba hablando, pero dije, lo voy a dejar pues aquí para conversar después. De forma sintética, a mí me gusta utilizar esta imagen que es potente. Si ustedes van enfrente de un hospital y hay 100 personas en la fila, 80 no tendrían que estar en esa fila si hubieran tenido los conceptos básicos de la salud pública, de la promoción y la prevención. 20 estarían allí. Esos 80, cuando yo digo que no tendrían que estar en esa fila, es, por ejemplo, personas que no han tomado agua potable. Si una persona, aquí no hay problema, esta agua yo me la puedo tomar sin ningún problema, pero mucha gente en Colombia toma agua que no es potable. ¿Cuántos acueductos nos han robado en todo Colombia? Entonces, si una persona no toma agua potable, la posibilidad de enfermarse es mucho más alta. Lo mismo tiene que ver con vacunación, lo mismo tiene que ver con la alimentación escolar. Para muchos en Colombia, la alimentación escolar es la comida mejor que reciben niños y niñas en Colombia durante su proceso de crecimiento. Nos están robando en la alimentación escolar, porque todo esto tiene como base, en cada programa siempre mire dónde está la corrupción, porque donde hay plata hay corruptos. Y siempre le están buscando de alguna forma apropiarse de esos recursos. Todo lo que tiene que ver con la mortalidad materna son elementos básicos de la promoción y la prevención que nos reducen sensiblemente el tema de las filas. El problema es que la promoción y prevención, con excepciones, está en principio a cargo de las EPS, que son esas instituciones, que es una de las palabras más odiadas hoy en Colombia, porque son las que reciben los recursos del Estado por cada persona que está afiliada y son las que hacen la interacción con los hospitales para las IPS, y nosotros tenemos que revisar muy bien el funcionamiento de esas EPS, las que no sirven, cerrarlas, revisar las que sirven. Nosotros, y yo soy de esa formación, pues como les dije, yo soy un matemático y vamos por pasos. Yo quisiera saltar de acá a acá, pero yo tengo que saber una ruta, porque para construir hay que tener un camino para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, tenemos que revisar esas EPS, identificar las que funcionan bien, incorporar toda una cantidad de información, no la hoja de vida, sino la historia clínica, electrónica, una cantidad de condiciones que se pueden afinar para garantizar que no haya espera para tener una cita, para clasificar las enfermedades y tener una clasificación que nos permita identificar los costos extraordinarios, porque los mayores costos, aparte de la corrupción en el sistema de salud, están asociados con los medicamentos y las tecnologías. Eso es lo que aumenta los costos de forma sensible. Y tenemos entonces, parte de lo que nosotros hacemos es apoyar, y eso es parte de nuestro proyecto. Ya les mencioné un proyecto estratégico de la biotecnología, cómo nosotros apoyamos la industria farmacéutica en Colombia con la capacidad científica que tenemos como país para avanzar en ese desarrollo, para producir nosotros mismos medicamentos a unos costos razonables. Todo lo que tiene que ver con telemedicina, yo como gobernador a mí me tocó llevar la telemedicina a muchos sitios donde es una herramienta muy necesaria, necesitamos tener una buena conexión y articular la red de hospitales públicos para fortalecerlos, que son un punto central de entrada y que tienen que ser un eje muy importante en la construcción de todo nuestro sistema de salud. Pagarle a los residentes es algo que ya se está tramitando, pero pagarle a los residentes, las personas del mundo de la salud que se educan y que dedican un año de su formación para trabajar con un trabajo tangible que no es reconocido. Eso en general es el esquema que nosotros tenemos que hacer. Esto requiere una gran concertación. Esto no es que yo diga hágase y cúmplase, sino cómo nos sentamos con las EPS, con las IPS, revisamos esas deudas que tiene, incorporamos la superintendencia financiera, la superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de salud, por supuesto, porque esto es un sistema muy complejo, con una cantidad de actores para hacerle seguimiento y para poder organizarlos de manera juiciosa. Y vuelvo a la imagen del hospital que me salté esto. Cuando dije 20 deberían ir al hospital, la mayoría de esos 20, no soy capaz de dar una cifra, se tendría que quedar en el primer piso. Ese es el nivel básico de atención. Habitualmente en Colombia, para que le den atención, tiene que entrar por urgencias. Y de una vez por urgencias ya, si no entra por urgencias no lo atienden, porque no dan citas, entonces tiene que entrar por urgencias. Y de una vez de urgencias lo pasa muchas veces a los pisos de arriba, que es donde está la mayor complejidad del sistema. Y los costos son extraordinarios dentro de todo eso y muchas cosas se podrían haber quedado acá.
Eso es parte de la estructuración y la organización que tenemos nosotros que hacer, articular todas estas componentes del sistema de salud. Perfecto. Bueno, otra pregunta, me regreso a la educación, porque realmente en las preguntas que me llegaron del otro auditorio tenemos 7 que coinciden con ese tema, entonces me parece importante, y es el tema con respecto a la educación gratuita. Y puntualmente preguntan los estudiantes que esa se ha ofrecido en otras campañas a la presidencia en este momento, que si usted considera que es apropiada y que si usted va a ofrecer esa educación gratuita. Mire, yo quisiera, pero pues si yo les digo educación gratuita, listos, pero tenemos que aumentar los cupos de la universidad pública, eso tiene unos costos, nosotros somos capaces de reducir sensiblemente esos costos, hay un subsidio del Estado en Colombia, así como les expliqué con el ICETEX, con la educación pública, ¿sí? Pero a todo esto hay que construirle una ruta. Cuando hoy en Colombia ya tenemos la educación básica pública, hasta el bachillerato ya es gratuita en todo Colombia, eso tomó un tiempo, ¿sí? Tenemos que diseñar una ruta para ir avanzando. Hay una parte muy importante de la educación superior que es gratuita, que es el SENA, que es una parte de la formación que es muy importante, porque habitualmente solamente pensamos acá, pues acá estamos en la universidad, pero en el SENA es una parte muy importante de la cobertura de nuestra educación superior. Entonces tenemos que construir una ruta para ir bajando costos, haciendo los planes de mejoramiento de esa educación pública, porque eso no es, ya esta es porque se dice educación pública, entonces está perfecta. Tenemos que afinar, saber cuáles son las condiciones de los profesores, cuál es la condición de esas universidades, de esas instituciones. Vamos a articular sistemas regionales, ya les dije los sistemas, la construcción regional, cómo articulamos una universidad que sea como una especie de ancla, que tiene las características de investigación. Otras universidades juegan otro papel, no todo el mundo tiene que estar investigando y desarrollando la frontera de la ciencia en unas áreas, sino que está asociado con el tema productivo. En fin, nosotros tenemos que hacerle a esto una organización seria. Esto no es, pues repito, yo quisiera decir, bueno, se acabaron las EPS, listo. Se acabó el ICETEX, listo. La educación gratuita, sí. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Estoy hablando de a dónde queremos llegar. Yo creo que le podemos dar pasos, pero tenemos que revisar el sistema, cómo funciona, cómo son las articulaciones, cuál es el nivel de la formación en cada uno de los niveles universitarios. Esto tiene que ser organizado, si no, pues creamos algo que no va a funcionar y es una locura. Candidato, le cuento que tengo cantidades de preguntas que me están llegando por WhatsApp, a través de todos nuestros televidentes de Teleamiga. Esto es realmente una... Es que no se ha aburrido nadie. Una cosa muy emocionante porque hemos tenido una gran acogida y tenemos 32 preguntas en este momento por WhatsApp. Sin embargo, ya voy a tratar de unirlas. La vida de un candidato como él. Ahora a las 4 tengo un foro que se llama Las Mujeres Preguntan, de 4 a 6. Después voy a un programa de radio, a lo mejor ustedes han oído, que se llama Hora 20, donde estoy yo solo. Y vamos, todo esto es parte pues de trabajo. Así es. Yo estoy aquí muy contento, como ustedes pueden ver, yo aburrido no estoy. Muchas gracias por el formato, porque puedo explicar, a mí me dicen, tiene 30 segundos para explicar su propuesta de salud. 30 segundos, yo digo, el hospital, entra, sala de... Pues tremendo, ¿cierto? Por eso, pues, de hecho, muchos debates se han convertido en temas aburridores, porque de 2 horas pasando de lado a lado, pues es una cosa de locos. Por ejemplo, en el tema de la educación, si a usted le dan 30 segundos para hablar de educación, entonces todos dicen, la primera infancia voy a duplicar la cobertura, que nosotros la vamos a duplicar, después vamos a hacer esto, y todos dicen lo mismo. Y fíjese que yo no hablé de la calidad de la educación, hablé del Pacto Nacional por la Educación, de la financiación de la educación, de la movilización de la educación, de la construcción de los programas de desarrollo regional articulando la educación, y le hablé de los proyectos estratégicos 7. Si yo voy a explicar esos 7 proyectos estratégicos en un debate, no he dicho la mitad de los proyectos y ya me empieza a sonar una chicharra. O sea que
aquí ha sido amable y les puedo dar mucho más información para que ustedes se hagan una buena idea de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Yo les cuento que he ido por toda Colombia en este mismo espíritu. Para mí es un gran orgullo estar en la universidad. Hemos estado en la pública, en la privada, en las diferentes formas de educación que nosotros tenemos en el país y conversando y apostándole a la juventud, porque mucha gente me dice, ¿usted para qué se gasta el tiempo en universidades y los jóvenes no votan? Digo, no, es una fuerza muy potente desde siempre. Así es. Y ya se cambió el mundo. Cuando yo estaba de la edad de ustedes, hago un pequeño comercial acá, cuando estaba de la edad de ustedes, bueno, les voy a contar la historia completa. Un segundo. Cuando yo llegué a vivir a Bogotá, yo llegué de 17 años acá y viví aquí muchos años y me gusta Bogotá y quiero Bogotá y estoy contento acá. En ese momento se produjo el cambio de mayoría de edad en Colombia. Antes la mayoría de edad era a los 21 años y se pasó a los 18, como es hoy. Entonces, en esa época, en 1974, nos reunieron. La revista que había en Colombia era básicamente la revista Cromos. Por supuesto, el mundo digital, pues ni soñábamos que esto era posible. Y entonces nos convocaron a los que éramos los millennials de 1974. Y allá fui a dar yo como millennial del 74, un amigo de la revista, buscaron estudiantes de diferentes partes, allá fui a dar yo, tenía mucho más pelo que en este momento. Y nos citaron pues en el Congreso de la República, aquí en el recinto de la Cámara de Representantes, y querían ver qué pensábamos nosotros los jóvenes de ese momento. Y empezaron las discusiones, yo levanté la mano el primero y dije, yo no creo en el voto a los 18 ni a ninguna edad. Y así me despaché. Así arranqué pues yo mi intervención. Y fíjense en las que estamos hoy. Yo creo que yo digo, no se equivoquen como me equivoqué yo, porque por supuesto la historia es diferente y los momentos en la historia son distintos. Esa era la época del Frente Nacional. Eso está dividido entre liberales y conservadores. Todos los puestos se alternaban, todo era liberal o conservador. Y los que pensábamos diferente, entonces no había espacio para nosotros. Bueno, le dimos la espalda a la política. Unos se fueron para la guerrilla, otros pasamos al escepticismo, a criticar, y ya les conté la historia porque entré a la política. Pero la invitación es a esa. Y en esa época se decía que, esto era lo tradicional, y todavía a veces se dice, en buenos términos, el señor de la casa decía, cuente conmigo y el voto de toda mi familia, porque él decidía por quién iban a votar en su familia. Y yo les digo, váyase a una casa, a la casa de ustedes, y que donde llegue su papá a decir que vamos a votar por tal, aquí tiene toda una cantidad de jóvenes que ya no es lo que era antes, donde el papá decía, en esa estructura pues patriarcal extrema de nosotros, donde tomaba las decisiones. Entonces, pues es una buena lección, y yo creo profundamente en el poder de la inteligencia, de la libertad, de expresarse, de soñar y de atreverse. Una pregunta que nos llega del Valle del Cauca, que es un poquito diferente a lo que estamos hablando, y es frente a qué va a hacer usted por los animales, qué políticas, qué programas tiene usted frente a los animales, y dicen que en el Valle del Cauca no tienen una buena cobertura en educación en veterinaria. Entonces, me parece una pregunta interesante porque se sale un poquito de lo que estamos hablando. Y es una mezcla. La educación es veterinaria y otra es dentro del mundo ambientalista animalistas, que son dos grupos que por supuesto tienen relación. Pero fíjate, nunca me habían hecho esa en el sentido de la veterinaria. Cuando yo les digo de los proyectos productivos en cada región, entonces nosotros le vamos a apostar al desarrollo rural. Y entonces tenemos que entender, pues no solamente veterinarios para el mundo del desarrollo rural, está el mundo de voy a utilizar la expresión, animales de compañía, que hay muchos en los centros urbanos, pero en ese mundo del desarrollo rural, ¿cuáles son las personas que nosotros tenemos que formar para avanzar en el desarrollo rural? Entre otras está la veterinaria, la biología, una cantidad de profesiones y actividades que podemos fortalecer para llegar a ese mundo. Pero cuando estamos con los proyectos, cuando estamos fijándonos un horizonte para el desarrollo, entonces podemos decir y responder sobre la apuesta por el desarrollo
agropecuario del país, cuáles son las formaciones, las calidades que se necesitan, desde el nivel del SENA hasta el nivel de educación superior, de universidades, de investigación en nuestro país, y así organizamos, y es en ese sentido, ¿cierto? Esa es la forma como yo concibo y le podemos dar un gran empuje y descubrir que nos hacen falta una cantidad de formaciones. Muchos de ustedes pueden avanzar a especializaciones porque parte del trabajo de ustedes va a ser, pues aquí pasan por un periodo en la universidad. En mi época se decía terminó sus estudios, hoy ya no termina nadie sus estudios, estamos permanentemente transformándonos. Entonces, todo eso hace parte, y a mí me parece muy emocionante, de la riqueza que tenemos que hacer nosotros en Colombia. Y tiene que ver con esa pregunta. Allá en Palmira hay una sede de la Universidad Nacional, pero hay muy pocos estudios de veterinaria, seguro la Universidad del Valle tiene, no conozco, son pocas las universidades privadas que tienen estudios de veterinaria, pocas, conozco algunas, no sé si acá tengan, ¿la Gran Colombia tiene veterinaria? No, no tenemos. Bueno, porque son muy pocas, pero le vamos a decir al país, esto es importante, y mirar entonces el desarrollo, cuáles serían programas para el mundo del desarrollo rural incorporando lo que estamos en el siglo XXI. Excelente. Bueno, otra de las preguntas ya para ir redondeando, doctor Fajardo, es ¿cuáles son esa manera de obtener los recursos para poder implementar todas estas propuestas que realmente nuestros televidentes les han parecido excelentes, pero consideran que el país tiene unas deudas grandísimas, que no hay recursos? ¿Cómo va a hacer usted para implementar todas estas propuestas frente a la situación, digamos, económica del país? Mire, nosotros tenemos mucho y muy poquito. Yo siempre digo, un peso ya es mucho, pero no se nos puede perder. La lucha contra la corrupción no es charlando. El Procurador General de la República, Edgardo Maya Villazón, nos dijo hace poco, son más de 50 billones de pesos que se pierden en Colombia. Nos están robando, ahí se están robando la salud, ahí se están robando la educación y tantas cosas que nos están robando en nuestro país. Nosotros ya lo pusimos y lo decimos, es primer punto de nuestra acción política, tiene que ver la lucha contra la corrupción. A mí me ha tocado estar en debates y de corrupción no se habla, y cuando se habla le dicen a usted 27 leyes seguidas, como si el problema fuera esas leyes. Se necesitan algunas leyes, pero el más corrupto de los corruptos, no hay ninguno que diga que está a favor de la corrupción, y el más, sin parpadear, les recitan todo lo que van a hacer para luchar contra la corrupción, y todos sabemos que es mentiras. Entonces, ese es un punto extraordinario de nosotros. Nosotros no vamos a hacer una reforma tributaria para empezar. De hecho, habitualmente lo popular es decir, yo voy a bajar los impuestos y el IVA, que fue un malestar para la gente, yo lo llego y lo bajo. Dije, y usted los baja, y entonces ¿cómo conseguimos los recursos para suplir lo que estábamos encontrando con ese impuesto, que no lo puse yo, pero está allí? Nosotros, en lugar de empezar con una reforma tributaria, empezamos a mejorar el recaudo. Vamos a la DIAN. ¿Cómo vamos a lograr recuperar cerca de 40% del IVA que no se paga? Lo que se evade con las prestaciones sociales. En fin, nosotros vamos a empezar con el recaudo y enfrentar directamente con unos lugares donde sabemos que hay corrupción y empezar a avanzar en eso, en la consecución de recursos. Un gran programa de cultura de la legalidad, cultura ciudadana de la legalidad. Nosotros nos tenemos que educar. Y hay gente que no le gusta, y le dije, no, es que ponga una ley. Le dije, ponga la ley, y si no se cumple, echa la ley, echa la trampa. Desde acá, desde aquí en Bogotá, desde la colonia, se sabe, echa la ley, echa la trampa, se obedece, pero no se cumple. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer, organizar los recursos del Estado. Nosotros, los gobernantes, somos quienes tomamos decisiones, priorizamos, identificamos un rumbo, y ese es el sentido de nuestro trabajo. Por eso les he hablado del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la carta de navegación. Si estas son las prioridades, y yo les digo que vamos a aumentar por lo menos el 10% del presupuesto de educación, lo estoy diciendo porque lo hemos hecho, porque sabemos cómo hacerlo. Y modestia aparte, el primer lugar en el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la República, la Gobernación de Antioquia, cuando yo fui gobernador, cuando nosotros estábamos en el poder. Primer lugar con transparencia internacional, nosotros. El primer lugar en el manejo de las regalías, nosotros. O sea, estoy hablando de saber manejar esos recursos. Bueno, vamos a hacer dos más
Dos más porque son importantísimas. Muchas gracias. La primera, y que nos preguntan reiteradamente, es ¿qué pasa, candidato, si usted no pasa a segunda vuelta? Pues no queda para pasar a la segunda vuelta. ¿Está considerando alguna alianza con la Colombia Humana, directamente con el candidato Petro? Que esa pregunta, les cuento que es que la he tenido 4 veces y 5 veces por el WhatsApp. Pero qué tan raro, primera vez que me la hacen. Bueno, venga, le voy a mostrar. Me cogió aquí de está. sorpresa totalmente, no es por molestar. Eso todo, a mí me lo han hecho ya en muchas oportunidades y la pregunta es legítima. Y yo siempre digo la respuesta siguiente. Nosotros estamos concentrados, estamos en una competencia, política. Así es. Y nosotros hicimos una coalición y nuestro reto es pasar a la segunda vuelta y ganar las elecciones en la segunda vuelta. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no me pongo a pensar, el día que yo llegue a mi casa, cierre los ojos y diga, ¿a quién apoyo en la segunda vuelta? Perdimos todo. Nosotros vamos por otro camino. Ese es el camino que vamos siguiendo. Y ahí estamos concentrados. Y nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta. La ola verde, como les dije, cuando me caí, hace 8 años, estaba en su pico más alto faltando un mes con Antanas Mocos como nuestro candidato presidencial y después empezó a declinar y aquí el reto que nosotros tenemos, vamos subiendo y las 2 últimas semanas son fundamentales para recoger todo ese trabajo que hemos hecho con todas las personas que trabajan, que han hecho la multiplicación de ese trabajo. Entonces ahí es donde estamos, ahí estoy yo siempre concentrado en nuestro trabajo, con nuestros equipos y listos. Bueno, y la pregunta infaltable y la última que tenemos, que además se reitera y que también hace parte de las preguntas que realizo siempre al final de los conversatorios. ¿Cómo sería este país gobernado por Sergio Fajardo? ¿Cuál es esa característica principal o ese diferencial que usted dice, mire, este país va a ser así con Sergio Fajardo? Este es un país que se siente orgulloso de su inteligencia, de la capacidad de apostarle al talento que nosotros tenemos, desde la riqueza, de la biodiversidad, del talento que nosotros tenemos en nuestra cultura. Es un país que se va a sentir orgulloso de estar juntos, de poder trabajar juntos, de diferentes filiaciones. Fíjese que yo aquí no he insultado a nadie le grité, de aquí nadie se va con rabia. Y es un país que sabe que aprendemos a ser diferentes sin ser enemigos, un país que vuelve a creer en sí mismo y que se reconoce por lo mejor que somos nosotros, sacamos lo mejor del espíritu humano. Eso hay gente que me dice, pero ¿cómo dice eso? Le digo, eso es, y eso es lo que hemos hecho. Es un país que cree en sí mismo, en sus condiciones, en su gente, se respeta, se cuida y le apuesta a su inteligencia. Candidato, muchas gracias. Hay una canción muy buena ahora que es un profesor, un presidente, un candidato, muchas gracias por venir y siempre bienvenido a la Gran Colombia. Muchas gracias por el conversatorio. Me encanta que le haya gustado. Y seguimos avanzando y a trabajar.